La biblioteca es la Biblia es una biblioteca escrita por 40 autores con distintas ocupaciones, contextos, idiomas, tiempos y lugares. Reyes como David, que sirvió desde el campo, príncipes, poetas como Salomón, profetas como Jeremías, roperos como Nehemías, pescadores como Pedro y Juan, pastores de ovejas como Amos. Los diferentes libros se escribieron a través de 1600 años y desde tres diferentes continentes: África, David fue nombrado músico a cargo del arpa, hace años también era pastor. Pedro se convirtió en apóstol durante su ministerio tras la muerte de Jesús. Lucas, evangelista, discípulo y compañero de San Pablo de América. Mateo, cobrador de impuestos en Capernaum. Amós era pastor de productor de hijos en Tecoa. Jeremías, profeta, cuya misión fue llamar al arrepentimiento a la hija de Judá. Nehemías, su misión fue construir las murallas de Jerusalén y la vida espiritual del pueblo. Los diferentes libros se escribieron a través de 1600 años y desde tres diferentes continentes. África, por ejemplo, Moisés desde el desierto de Egipto. Asia, por ejemplo, Daniel desde el palacio de Babilonia. Vale, la isla de Patmos. Europa, por ejemplo, Pablo desde la iglesia de Corinto. Lucas desde Japón. Tres idiomas. La Biblia fue escrita inicialmente en tres idiomas: hebreo, arameo y griego. En la primera palabra es la Biblia, en la segunda es Jesús y en griego es Dios. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo y algunos pasajes en estos arameo. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, ya que era el idioma en el que se escribían los libros en el Imperio Romano. El libro más impreso y más traducido. Los bíblicos escribieron los materiales perecedores como papiros, pergaminos y pieles, y por ellos tuvieron que ser copiados muchas veces. La Biblia fue el primer libro que se imprimió. Esto sucedió en febrero de 1455 gracias a Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta, el libro más impreso y más traducido en todos los idiomas. La Biblia fue el primer libro que se imprimió y se ha traducido a más de 2000 idiomas alrededor del mundo. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que diferentes autores de diferentes épocas que abarcan 1600 años de diferencia, lugares en tres continentes, utilizando distintos idiomas, hablen un mismo mensaje? Esto solo es posible porque los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios. Son un conjunto, la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Pedro 1:20: ninguna profecía de la Escritura
de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segundo de Tito 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. Gracias por su atención. Ahora le vamos a pedir a David y a Diego si pasan aquí. Buenos días, hermanos. Nosotros vamos a hablar sobre los libros de la Biblia, de la historia, y para nuestra explicación vamos a leer los libros del Antiguo Testamento y una pequeña introducción, que es que la Biblia es el libro más impreso y traducido en la historia, que cuenta con más de 66 libros incluidos y ha sido escrito por más de 40 autores, traducido en varios idiomas y inicialmente escrito en 3 idiomas, que es el hebreo, en el Antiguo Testamento y en Creto en el Nuevo Testamento. Ha sido escrito a lo largo del tiempo en diferentes continentes, específicamente en 3. Y para una explicación más sencilla, dividimos los libros históricos, políticos y proféticos y los especificamos en colores para que se pueda diferenciar más fácil. Y de los primeros libros que cuentan la historia, de este lado vamos a mencionar la Biblia y desde el medio los sucesos de la historia, y en la parte de acá vamos a mencionar los libros de la historia. Comenzando con Génesis, que su palabra significa origen, principio. El libro expone la creación de la tierra, así como acontecimientos de la creación de Adán, Eva y su caída, y la introducción del pecado al mundo. Y el escritor de este libro fue Moisés. Como saben, fue creado como hijo del faraón, y le abandonó este primer hijo para poderse unirse al pueblo de Dios y eventualmente liberarlo hacia la tierra prometida. Y se nos narran en Génesis acontecimientos como las dispensaciones de Adán, Enoc, Noé, Abraham, así como proporciona el único registro del Antiguo Testamento con muchos acontecimientos importantes como la creación de la nieva, el diluvio y el establecimiento del convenio de Abraham. El siguiente libro que vamos a mencionar es el Éxodo, palabra que significa salida o partida. Se nos brinda el relato de la salida de Israel, de la servidumbre en Egipto y la preparación hacia la tierra prometida. Escribió este libro también Moisés. Estos libros prácticamente los escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Calcula, sin saber con exactitud, pero entre los siglos 15 y 13 antes de Cristo. Y aquí, nos menciona que existieron, proporciona detalles de la gracia de Moisés y su llamamiento como profeta, y el establecimiento de la Pascua y el convenio de Jehová con Israel de Sinaí, incluso su declaración de los 10 mandamientos. Y el siguiente libro sería Levítico, la palabra viene de latín que hace referencia a los levitas, que poseían el sacerdocio menor y se les dio la responsabilidad oficial en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Este libro fue escrito por Moisés y posee el derecho de presidir y tener de manera autoridad sobre todos los oficios que la iglesia de todas las ciudades del mundo, que es de las cosas más importantes de este libro. Y aquí se nos menciona más que nada la gran parte de la historia de Moisés, y cuando nos ha descrito también como un manual esta parte del libro del sacerdocio para Aarón y sus hijos. Y no obstante estas instrucciones del Señor a los levitas al templo del libro, para que ellos viven toda la casa de
Y un aspecto fundamental de este libro es que el concepto de expiación aparece con más frecuencia en estos libros. Y el siguiente libro sería Números, un segundo. Se denomina así debido a las instrucciones que le dio el Señor a Moisés de contar a todos los varones israelitas de 20 años arriba, a todos los que podían salir a la guerra. Moisés contó a los varones israelitas 2 veces, una vez en el monte Sinaí y después en los campos de Moab, cerca de Jericó. Características distintivas de este libro es que viene información de censos que nos ayuda a entender el tamaño de la población de Israel al principio de la generación solo por el desierto. Asimismo, describe la organización del campamento de Israel y analiza las responsabilidades de los levitas. El siguiente libro es Deuteronomio. Contiene las palabras finales de Moisés a los hijos de Israel antes de que entraran en la tierra de Canaán con Josué como su líder. Y el título de libro significa segunda ley o repetición de la ley, ya que en esos discursos finales Moisés se lo repitió a los israelitas muchas de estas leyes y mandamientos que formaban parte de su convenio con el Señor. De sus características más importantes, contiene 3 grandes discursos de Moisés, que primero se encuentra en los capítulos de 1 al 4, que es una introducción, y el segundo es del 5 al 26. Y el tercer discurso contiene una renovación solemne del convenio de Dios y el pueblo de Israel, y anunció de las bendiciones que acarrea la obediencia de las maldiciones que reciben por la desobediencia. Estos discursos contienen las súplicas sinceras de Moisés, a fin de que los israelitas recordaran al Señor y vivieran sus leyes en tierra prometida. El siguiente libro sería Josué, ya como líder del pueblo guerrero, que creó un astuto y valiente militar durante el éxodo, que heredó la misión de Moisés, fue su mano derecha y discípulo. Dios lo convocó a que se continuase con la tarea de conducir al pueblo de la tierra prometida, tras la muerte de Moisés. Y en Jueces se menciona, es un libro que relata la historia de la muerte de Josué hasta el llamamiento del profeta Samuel. Los jueces eran líderes dentro de las tribus de Israel, escogidos judíos o por el pueblo, para librar a los israelitas de sus enemigos. Entre ellos estaba Ahod, que mató al rey enemigo, Débora, una profetista que escribió a los ejércitos israelitas, que halló puso su confianza en el Señor para guiar a Israel hacia la victoria. Y este escogió al pueblo para que guiara a Israel a la victoria, y Sansón que fue preordenado para ser una gran obra. El siguiente sería Ruth. Vemos que relata la educación, nos habla sobre el valor, la determinación, la fidelidad y la compasión y el amor que compartían en mí y su nueva Ruth. Y pueden inspirar a los que estudien este libro a reflexionar su relación con otras personas. Este libro lo escribió Ruth, precisamente, y se escribió debido a que se desconoce bien la fecha. Sin embargo, hay algunos indicios que son útiles para determinar un periodo de tiempo general. Cuenta que el relato de la familia de Elimelech, que vivió durante el tiempo de 2 meses, a causa de que se incluye la genealogía de David y el libro de Ruth se podría haber escrito después de la época de David y Salomón, posiblemente después del exilio de Babilonia. Sí. Los siguientes libros son de Samuel, se relata el ministerio del profeta Samuel, que restauró la ley y el orden y la nación religiosa regular en la tierra. Después de que los israelitas habían olvidado a Jehová y adorado a ídolos muchas veces a través del reinado de los jueces. Y uno de los principales temas es la importancia de adorar a Jehová en estos libros. A ver, los relatos en 1 Samuel que reflejan este tema, como la historia de David, para empezar como rey antes, la historia de cómo David venció a Goliat, y quien escribe ese libro pues, fue Samuel, precisamente. El segundo sería el segundo de Samuel, también se nos habla sobre las diferentes historias de David. Comienza narrando el auge y el reinado de David como rey de Israel, y ilustra la generosidad y la bondad de Jehová con los que son fieles. Sin embargo, relata los primeros pecados de David y de sus hijos Amón y Absalón en este libro.
Y características de este libro sería que se lograba la unción y el reinado de David como rey de Israel. Se le recuerda como el más grande rey de la historia de Israel. Y por causa de su fidelidad, Jehová lo bendijo y lo honró. Sin embargo, en 2 Samuel vemos que los más rectos podían traer sin eso diligentes y guardar los mandamientos. El siguiente libro es Primera de Leyes, que relata la muerte de David y el reinado de su hijo Salomón y la decadencia y división del reino de Israel después de que Salomón y muchos de sus sucesores se entregaron a la adoración de ídolos. Los libros de Primera y Segunda Reyes abarcan más de 400 años de historia israelita y comienzan con la muerte del rey David. Estos libros también están repletos de historia doctrina y ofrecen antecedentes históricos, como son las diferentes que aparecieron en Israel. Y los siguientes libros serían Crónicas, que su origen es un relato de acontecimientos históricos presentados en el mismo orden que ocurrieron, y se nos habla sobre, bueno, quien escribió estos libros no se sabe los libros contienen varias referencias a las fuentes que contienen varias deficiencias a las fuentes para provenir de información, y se desconoce el tema. Porque los libros de Israel y Crónicas abarcan gran parte del mismo periodo de la historia israelita. Los libros de Crónicas se centran en el reino del sur, ¿verdad? Y en general solo mencionan el reino del norte de Israel. Y sigue Esdras, que es un libro que narra la regreso de dos grupos de judíos de Babilonia a Jerusalén, donde se reconstruyeron el templo y su comunidad. La historia del libro de Esdras, vamos a aprender acerca de cómo el Señor hace posible que su pueblo supere la posesión y cumpla su voluntad. Las características más importantes de este libro son los acontecimientos que describen la terminación del templo de Jerusalén, y contiene un relato del regreso del primer grupo de judíos de Jerusalén aproximadamente en el año 537 antes de Jesucristo. Y Nehemías es un libro muy importante porque se nos menciona el relato de un día de los judíos que habían regresado a Jerusalén y bajo su dirección se reconstruyeron los muros de Jerusalén. Sin embargo, Nehemías no se conformaba solo con edificar estructuras físicas, sino también quería que su pueblo fuera edificado espiritualmente. Y ayudó a los judíos a tomar las leyes de su vida y tenerla destinada como pueblo de Dios. Y a continuación el relato comienza en su origen. Los libros de Esdras y Nehemías formaban un solo libro, el canon de escrituras en el hebreo, en el siglo III después de Jesucristo, y aporta información sobre un importante periodo de la historia de los judíos, el cual incluye la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y la vida espiritual de los judíos. Y por último, en Esther, más que nada inicia con una descripción de un grupo paciente en el componente norte de Susa, en lo que la mayoría de los eruditos establecían que sus acontecimientos contenidos en el libro de Esther ocurrieron entre los años 482 y 478 a.C. Y no sé si era todo el plan. Buenos días, hermanos. Yo voy a hablar del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió de 1400 a 400 a.C. El Nuevo Testamento se divide en libros evangélicos, historia de la Iglesia, cartas paulinas y otras cartas. Los libros evangélicos que forman el Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos libros narran la vida de Cristo y los milagros que hizo cuando estuvo aquí durante 33 años. La historia de la Iglesia la relata Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos habla de la expansión del Evangelio durante 70 años. Las cartas paulinas están conformadas por Romanos, Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y
¿no? Primera y segunda de Corintios, Efesios y Colosenses. Otras cartas serían Santiago, primera y segunda y tercera de Juan, Judas, Hebreos, primera y segunda de Pedro y Apocalipsis. Esos libros conforman el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se escribió para relatar la historia de la vida de Jesús, sino el significado de esta historia. Es una continuación del Antiguo Testamento a partir de la cual Dios traería la salvación. Los autores del Antiguo y el Nuevo Testamento tomaron de la historia de Israel, de Jesús y de la Iglesia y formaron una historia con el cual tenía un significado. El significado era dejarnos la Biblia porque es un libro para que nosotros podamos tener la salvación. Y eso sería todo. Vamos a pedir aquí que quizás Buenos días, hermanos. A mí me tocó el tema de cómo se formó la Biblia. Y bueno, para hablar de cómo se formó la Biblia, primero tenemos que entender cómo es la Biblia. Bueno, ¿cómo es la Biblia? Entendamos que la Biblia es divina. ¿Por qué es divina? Porque es palabra de Dios inspirada por Él. Y humana. ¿Humana por qué? Porque usó sus instrumentos, que eran los apóstoles, con su propio carácter, para que escribieran la Biblia. Entonces se puede decir que la Biblia es la colaboración de Dios con los hombres, que los hombres eran inspirados por Él. Eso es lo que es la Biblia. Bueno, y para conocer más cómo se formó la Biblia, hay muchos ejemplos en ella. Vamos a empezar con uno de ellos. El ejemplo 1 está en Éxodo 17, del 8 al 16. ¿De qué nos habla esto? De la batalla de Malek contra Israel. Y entonces, ahí en el versículo 14 de Éxodo 17 le dice Dios a Moisés: Jehová dijo a Moisés, escribe esto para la memoria en un libro y di a Josué que le haré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Dios aquí le dice a Moisés que escriba esta batalla, todo lo que pasó, para que viéramos cómo le fue dando dirección, liberación y salvación al pueblo, por el cual sería a través, nacería el Salvador. Vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2, en Jeremías 36, Dios le pide a Jeremías que escriba 20 años de prédicas. Es en el versículo 2 cuando le dice a Jeremías: toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he dicho contra Israel y Judá. Entonces, imagínense a Jeremías escribiendo 20 años. Algunos no nos acordamos ni de qué comimos ayer, ¿verdad? Entonces, y bueno, si tienen tiempo de leerse todo Jeremías, realmente lo escribió Baruch, que era el escriba de Jeremías, y lo tuvo que escribir realmente 2 veces porque Baruch se lo mostró a Joacim, el rey de Judá, y este lo quemó por todo lo que decía ahí en Jeremías, ¿no? Y bueno, está interesante eso sobre Jeremías, 20 años. Vamos con el ejemplo número 3. En Josué 10:13 le dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jasén: y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Bueno, Josué 10:13 nos habla de cómo el sol se detuvo durante esta batalla, ¿no? Y dice, no está escrito en el libro de Jasén. Esto habla de otra fuente que más adelante hablaremos de las distintas fuentes que hubo, pero nos habla cómo de Dios va escribiendo todo esto a través de sus apóstoles. No vamos a pasar con el ejemplo 4. El ejemplo 4, Lucas 1, del 1 al 4. Hablan, estos son más versículos que tienen tiempo de leer. Pero bueno, básicamente es una dedicatoria de Lucas a Teófilo, porque él le dice que ha escrito bien y nos habla de cómo Lucas fue con los testigos oculares,
investigó y escribió varias cartas de Pablo universales. Y así es como le manda a este Dios a ordenar la Biblia de Lucas. Entonces vamos con el ejemplo número 5. El ejemplo número 5 es Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entonces aquí Jesús manda a sus discípulos a que puedan guardar todos esos mandamientos. ¿Y dónde estaban esos mandamientos? En el Evangelio escrito por Dios. Y entonces, como Dios le da la dirección a sus discípulos para que sean pescadores de hombres. Bueno, ahora vamos a hablar de las otras fuentes que hay de todas estas fuentes. Como lo mencionamos antes, en el libro de Josué 10:13 hace mención al libro de Jasén. ¿Qué es el libro de Jasén? Bueno, el libro de Jasén fue un libro de poesía, pero que no canónico. Solo eran varios poemas y de ahí lo menciona en la Biblia. El siguiente ejemplo de otra fuente es en Números 21:14, el libro de las batallas de Jehová. Este libro nos habla de lo que hizo en el Mar Rojo y los arroyos de Arnón, pero nuevamente es un libro de poesías, de las victorias de Israel, pero no es canónico. Lo siguiente es Segunda de Reyes, que bueno, el libro de las crónicas de Reyes lo podemos asociar con Primera y Segunda de Reyes, pero realmente hacen referencia a unos cuatro libros que hubo. Sus nombres eran el libro de los asuntos de los tiempos de los reyes de Judá, el libro de los reyes de Judá de Israel, libro de los reyes de Israel, libro de los reyes de Israel y de Judá. Pero estos libros, recordemos que no fueron divinamente inspirados y no son canónicos. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, el canon de la Biblia. Primero entendamos qué es el canon. Seguramente lo hemos escuchado en una película o en un libro, lo que es canon, pero ¿a qué se le llama canon? Bueno, el canon se refiere a todo aquello que es considerado verdadero o auténtico dentro de una obra. En particular, en este sentido, ser canon significa que la información personal o situación en cuestión son parte de la obra y consideran hechos establecidos. Entonces, el canon es todo lo que está escrito en la obra de raíz, que es verdadero, que es esa obra. Bueno, entonces, cabe aclarar que la Biblia se formó con todos estos ejemplos que les di y más ejemplos que hubo dentro de ella, pero hay que aclarar que no hubo ningún concilio que autorizó los libros de la Biblia, sino que fueron heredados por mandatos de Dios a través de los profetas y de todos estos apóstoles que aquí acabo de mencionar algunos, y eso es como se fue formando la Biblia. Gracias. Esto es todo, hermanos. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes conocer un poquito de ese libro maravilloso de la palabra de Dios. Gracias a Dios, hermanos. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias. Vamos a cerrar el mensaje con dos versículos. Segunda de Pedro, nuestros muchachos los han mencionado. Segunda de Pedro 2, 1, 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación divina, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya nos explicaron nuestros hermanos cómo se formó la Biblia, cómo fue una colaboración entre Dios y el hombre, cómo Dios escogió a gente para que hiciera la palabra de Dios. Y es importante cómo podemos ver que el Señor hizo la Biblia a través de estas gentes, de todo tipo de gentes, como decían nuestros hermanos. Pero lo importante es esto, dice, que no fue por voluntad de ellos, no fue por su propia iniciativa, sino que fue Dios el que les hizo, ya sea que les dictó en algunos casos, como a Juan, como a Daniel, ¿verdad? Como a algunos profetas que el Señor le dijo, oye, escribe esto, dile al pueblo esto, y se lo fue dictando el Señor. Otros tal vez como David, de inspiración, pues escribió los Salmos, por ejemplo, ¿no? O no sé qué fuente o cuál fue el método que usó el Señor con Moisés, porque en algunos casos pues, se la dio por escrito, le dio las tablas de la ley, dijo, aquí está, ¿verdad? Pero cómo le hizo para el Deuteronomio, para los números, para el Éxodo, pues fue de otra forma, ¿verdad? Pero esto es lo importante, lo que dice Segunda de Pedro, dice, entendiendo primero, tenemos que entender eso, que además no es de interpretación privada, no es para mí o para uno, claro, es para mí, pero lo mismo que es para mí es para todos. Y que nadie tiene la exclusividad de la palabra de Dios, porque está escrita. El que la pueda leer, el que sepa leer, y como decían, está en más de 700 idiomas, toda la Biblia completa y en 1000 y cacho de idiomas del Nuevo Testamento. Entonces está para todos. Es el libro más impreso, es el libro más traducido. Y ahorita, cuando les pedí que abrieran su Biblia, ¿cuántos abrieron sus teléfonos? O sea, ya está también en medio electrónico y hasta en medio flojo, digo yo. ¿Por qué? Porque le da uno el play y te le empieza a leer solito, ¿sí o no? Entonces podemos hacerlo así, podemos ver que la Biblia realmente la tenemos a nuestro alcance. Qué triste es que en algunos países está prohibida, en algunos lugares está perseguida y durante la historia podemos saber que muchas veces trataron de extinguir la palabra de Dios. De hecho, la Iglesia romana prohibió la lectura de la Biblia, dijo que era de interpretación exclusiva del clero. Solamente los clérigos, los padres, los curas, los que tenían la profesión, podían leerla y explicarla. Igual que lo hicieron los fariseos y los escribas en tiempos de Jesús con lo que sería el Antiguo Testamento. Solamente ellos tenían la ley. ¿Y qué hacían? Pues le pusieron de más, le agregaron, le pusieron, y tenían tradiciones, lo mismo que la Iglesia romana en nuestros tiempos. Pero ahorita está abierta para todo el que quiera. Y ya también la Iglesia Católica ya no puede negar la lectura de la Biblia, ya no la puede negar. La otra cosa, hermanos, es que nunca fue traída por voluntad humana. O sea, es Dios quien se acerca a nosotros. Es Dios quien quiere tener el contacto con nosotros. Es Dios quien quiere iniciar la relación contigo y conmigo. Eso es lo importante, que es Dios el que quiere hacer. Y lo otro es, pues, ¿para qué nos sirve, no? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo, hermanos, 3, versículos 16 y 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué? O sea, como que retoma el texto de Pedro, y aquí dice, ¿y es útil para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras, hermanos? Quiere decir que aquí está todo lo necesario. Aquí no le falta nada.
No le falta nada para que seamos perfectos. Aquí no falta nada, no es de, ay, es que yo no fui a esa clase, ay, es que yo no aprendí eso, es que donde dice no lo encontré. No, aquí está toda la palabra. Dice, es para que el hombre sea perfecto, está completa para que esté totalmente preparado. Yo me imagino un doctor que llega y le ponen a operar corazón y llega a la orden, ay, es que yo esa clase no fui, entonces no me sé la orden, no sé la orden, no puedo cambiar la válvula. ¿De qué se trata? O los mecánicos que dicen, no, pues es que ese coche es de nueva tecnología y ya no tiene carburador y ahora quién sabe qué tiene. O sea, pues ya no voy con ni con ese doctor ni con ese mecánico, porque tiene que capacitarse en las cosas, pero en la Biblia, hermanos, está todo para que seamos perfectos para toda buena obra, para que seamos enteramente preparados para cualquier cosa en la vida cristiana. Entonces, hermanos, el mes de la Biblia tiene un propósito, tiene reconocer que tenemos el instrumento perfecto para hacer la completa voluntad de Dios. Y aquí está para que nadie pueda decir, es que yo no sabía. Y nosotros estamos para decirle al mundo, es que yo no sabía, no, para decirles, aquí está para que no digas que no sé. Hermanos, el juicio de Dios está cerca. Cada día está más cerca. Nuestro Señor viene, cumple sus promesas. Y aquí está el instrumento para atraer a todos aquellos que necesitan ser salvos. Entonces yo le doy muchas gracias a los jóvenes por esta hermosa presentación. Ellos lo hicieron, ellos lo prepararon, ellos, nada más la guía fue de la hermana Lindis, pero ellos hicieron todo. Y bueno, gracias a Dios por este esfuerzo. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestros jóvenes que nos han enseñado cómo conformaste la Biblia, cómo es para nosotros, Señor, pues la palabra perfecta, la palabra buena, la palabra de vida, Señor, y que viene directamente de Dios. Te alabamos y te bendecimos porque tenemos la libertad de abrirla, de estudiarla, de entenderla, Señor, de comprenderla y de ponerla en práctica, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada uno de estos jóvenes en su crecimiento espiritual, en su conocimiento de tu palabra. Bendíceles, Padre, y te damos gracias por ellos, Señor, que ellos puedan ser influencia positiva en sus escuelas, en sus trabajos, en donde están desarrollando esa parte. Bendíceles y te damos gracias en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Dice Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Depositemos nuestros diezmos.
pie, hermanos, y vamos a orar. Voy a pedir a mi hermana Eli si puede orar por nosotros. Amado Padre Santo, Señor, en esta hora, te damos muchas gracias, Padre, porque tus corazones en nuestro corazón, Señor. Dar, Padre Santo, de lo que tú nos das, Padre. Gracias por tu trabajo, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre provees abundantemente, Señor. Sosténnos siempre, Señor. Con tu misericordia y tu amor, Padre. Con tu cuidado.